Hola a todos, ¿cómo están? Acá Dani Rivers reportándose y hoy inauguramos una nueva sección en el canal que se llama Dormí como el culo, no me hagan preguntas. Porque su servidora, además de ser ilustradora, de ser escritora, actriz, cantante y demás, también soy médica, yo estudié medicina y actualmente soy cardióloga y ese es mi oficio, con eso me ganó el pan, me ganó la vida y pensé que a lo mejor contarles algunas anécdotas de lo que es ejercer sería algo divertido, algo entretenido y en este primer episodio les voy a contar la historia de el que tal vez haya sido el peor paciente que haya existido en la historia de la humanidad. De ya les digo, no voy a dar nombres de personas, no voy a dar nombres de lugares porque son personas que existen en la vida real y son lugares que existen en el mundo real, así que si los menciono seguramente les dé un nombre ficticio. Y tengo que añadir que si bien este va a ser tal vez el peor paciente que hayan visto en su vida, yo no traté con esta persona, pero sí se convirtió en una leyenda en el sanatorio en el cual yo hice mi residencia. No los entretengo más y vamos con el chisme. Perdón gente, yo no arranco el día sin el mate. Si bien traje una taza, no estoy tomando café. Yo no suelo tomar mucho café, pero sí, el mate no puede faltar. Antes de arrancar con la historia les voy a explicar primero un poquito los términos que voy a usar en la historia, o al menos en este video y en los próximos, más que nada para que nos entendamos y ustedes sepan de qué estoy hablando. En lo que es el sistema de salud tenemos como una pirámide, una cadena alimenticia que va desde lo más bajo hasta lo más alto, arrancando primero con los estudiantes de medicina, con los egresaditos, es ese estudiante que después de pelarse estudiando por fin se recibió y ahora es un médico. Seguramente lo llenaron de pintura, lo pelaron y los amigos le hicieron vaya uno a saber qué barrabasada cuando se recibió, pero bueno, son la base de la cadena alimenticia, los recién egresaditos, los nuevos mediquitos y que no tienen ni la menor idea de lo que es vivir realmente en el sistema de salud y enfrentarse a un paciente en la vida real. Yo estuve ahí, todos los médicos estuvimos ahí, así que seguramente se acordarán, pero más allá de que uno egresa pensando, wow, me sé todo, me sé este libro, me sé todo esto, yo ya soy médico, ya soy jefe de hospital, la verdad es que no, realmente cuando te ponen de cara a un paciente no sabes hacer nada, porque obviamente nadie nace sabiendo y justamente para eso está la instancia de formación, para saber qué hacer, para saber qué decir. Si sos estudiante de medicina o si pensás estudiar medicina, desde ya te digo que apenas te egreses vas a ser lo más bajo de la cadena alimenticia, sos el último eslabón de la cadena, sos lo más bajo, sos lo menos, sos una ameba, sos una bacteria, no sabes nada. Siguiendo a los egresaditos tenemos a los practicantes, que tal vez se entremezclan un poquito. Los practicantes son los estudiantes de medicina o los recién egresados que están haciendo sus primeras prácticas en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, en donde sea, donde están teniendo sus primeras experiencias con un paciente en la vida real. Están colocando inyecciones, haciendo suturas, haciendo revisiones, haciendo recetas, digamos, están teniendo sus primeras experiencias laborales siendo médicos como tal. Probablemente los jefes no te den nada muy complejo para hacer porque convengamos en que realmente no sabes hacer nada. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y no es por ofender a nadie, todos salimos de la facultad creyendo que sabíamos todo, pero en el mundo real te das cuenta que no sabes nada porque repito, nadie nace sabiendo, todos aprenden de buena o mala manera, pero todos aprendemos a su tiempo. Yo en mi caso fui practicante en mi último año de medicina porque el último año, al menos en mi facultad, tenía lo que se llamaba la PFO o práctica final obligatoria. Estás en el último año de la carrera, rendís una serie de exámenes y también tenés unos meses en los cuales vos trabajás en un sanatorio como si fueses un médico de verdad. No te pagan, pero trabajás como si lo fueses. No te dan tantas responsabilidades o al menos no te dan nada que no sepas manejar o que no aprendas a manejar en poco tiempo, pero básicamente empezás a trabajar o tener como una primera experiencia laboral sin un sueldo. Después pasamos de ser un egresadito o a ser un practicante a ser un residente de primer año. Es ese egresadito que se peló el lomo estudiando durante todas las vacaciones, mientras sus amigos salían de joda y se divertían, seguramente estuviste horas y horas estudiando, levantándote temprano y estuviste un mes literal rindiendo todos los santos días hasta que por fin entraste a un sanatorio o un hospital para empezar esa especialidad que tanto querías. A lo mejor no, pero bueno, comenzaste una residencia porque por lo general lo más recomendable es hacer una residencia, no ser solamente un médico a secas, lo mejor es tener una especialidad. Y la residencia es como una escuela, por así decir, y depende de la cantidad de años que tenga cada especialidad. Por lo general son 4 o 5 años, las residencias más cortas son de 3 años y las más largas creo que son de 5, no sé si 6, porque también depende si te subespecializas en otra cosa. Digamos, hay especialidades básicas como son clínica médica, ginecología y tocoginecología, que también conocido como obstetricia, esta cardiología también, son especialidades básicas y después cada especialidad básica se subdivide en subespecialidades. Digamos, por ejemplo, yo en mi caso siendo cardióloga, hay especialidades dentro de la cardiología, está
están los deportólogos, los electrofisiólogos, los hemodinamistas, digamos, siendo especialista en un órgano en particular, te podés volver todavía más especialista en una determinada parte de ese órgano en particular, como para que entiendan de qué estoy hablando. Volviendo al sistema de residencia, una vez que rendiste el examen y entras a trabajar en un hospital, como ya sos un médico empleado, ya vas con contrato y vas con sueldo, o como fue mi caso, un estímulo económico, porque no éramos empleados. O sea, estábamos casi 12 horas todos los días, incluyendo los sábados y a veces un domingo, pero no éramos empleados porque simplemente el Estado no nos reconocía como gente trabajadora. Estás en tu primer año de residencia y por lo general, en mi caso y en muchos otros hospitales me parece, aunque hagas cardiología u otra especialidad que no sea puntualmente clínica médica o medicina interna, el primer año tenés que estar en el servicio de clínica médica. Más que nada para conocer cómo funciona el hospital, cómo manejar el sistema del hospital, conocer al resto del personal, a los enfermeros, a otros especialistas. Básicamente ese año aprendés a manejarte dentro del hospital y tenés esta nueva experiencia con pacientes internados o con pacientes que vienen por guardia, con la diferencia de que te pagan. Esta es la única diferencia entre un practicante o un egresadito y un residente. Trabajás y te pagan a cambio. También está un primo hermano del residente que es un concurrente que yo la verdad honestamente no entiendo su razón de ser. Tenés la misma carga horaria, las mismas exigencias que un residente, pero no te pagan. O sea, no concibo que alguien esté trabajando, laburando tantas horas por nada. Yo la verdad no entiendo, pero bueno, no me voy a adentrar mucho en eso. Luego rendís una serie de exámenes y de ahí vas pasando de año. Pasas a ser residente de segundo, residente de tercero, residente de cuarto, hasta llegar al último año, en el cual tenés la posibilidad de, al recibirte, convertirte en jefe de residentes. Siendo jefe de residentes, sos un médico especialista, un egresadito, pero especialista y con sueldo, y que se ocupa de ir todos los días al sanatorio y ver que los niños se porten bien, que los nenes hagan su tarea, que hagan lo que tienen que hacer, que estudien, que no se manden cagadas en el servicio, y con un sueldo un poquito diferente. No sé si mejor, no sé si peor, pero bueno, es como subir un escalón más en la línea jerárquica. Después de los residentes y de jefes residentes, le siguen los médicos de planta o los médicos adjuntos. Son médicos especialistas y que ya tienen su tiempo de haberse egresados y que son los superiores, digamos, dentro de lo que es la residencia. El residente que está un año por arriba tuyo, lógicamente es tu superior y tenés que hacerle caso y responderle. Y ese superior tiene que responder por vos en caso de que te mandes una macana. Bueno, esto va subiendo hasta los médicos de planta, los médicos adjuntos, que tienen que responder por las macanas que se manden los residentes, ya sea en el año en el que estén. En algunos casos los médicos de planta rotan durante el día. Están los médicos de planta que van a la mañana y los médicos de planta que van a la noche, y en ocasiones están los médicos que van por la tarde. O sea, pueden ser 2 o 3 equipos los que se dividen. Los únicos constantes en la sala son los residentes. Están desde la noche a la mañana. Y hay veces que ni siquiera vuelven a casa. Luego, por arriba de los médicos de planta tenés a los coordinadores, que son especialistas que ya tienen más tiempo, tienen más experiencia, tienen más estatus o más conocimiento, más sabiduría, más formación, no lo sé. Son médicos que probablemente fueron médicos de planta en algún momento y que luego evolucionaron a ser coordinadores, que pues suele ser un coordinador a la mañana o un coordinador a la noche. Y por último está el jefe de servicio, el jefe, jefazo, el dios del servicio, al cual tenés que responder a todo y con el que no querés tener problemas, porque si te llevas bien o mal con el jefe de servicio puede definir el resto de tu residencia. Si te llevas bien, seguramente te dé una mano, te colabore, capaz te perdone alguna que otra cosa o como que haga la vista gorda en algunas cosas, y si le llegas a caer mal, muy probablemente tu tarjeta de acceso sea rechazada apenas te hayas recibido. Esa anécdota. Bueno, una vez explicada la línea jerárquica, podemos pasar directamente a la historia. No sé si ustedes se acuerdan de Cartoon Network, que había como un segmento que eran historias de terror o historias de suspenso, que comenzaba con una frase o con una voz en off que decía: esto es una historia real, le sucedió al amigo de un amigo de un amigo. Bueno, esto no lo viví yo, por suerte llegué cuando toda esta vorágine había pasado, pero sí le pasó a los residentes que estaban antes que yo, a mis superiores, y se convirtió en una de las leyendas del sanatorio en el que trabajé. Yo estaba recién egresada, había rendido el examen y me convertí en residente de primer año de cardiología, pero ese primer año tenía que pasarlo en el servicio de clínica médica y tenía que rotar por todos los pisos correspondientes a clínica médica. En mi hospital eran 3 pisos, el piso 6, el piso 5 y el piso 4, y cada piso tenía sus particularidades. El 6º piso era conocido como el serpentario porque las médicas adjuntas de ese servicio no eran las personas más gratas del mundo, pero bueno, por algo pasó a llamarse así. Y en ese piso
eso había pacientes sobre todo oncohematológicos, los que tenían leucemia y otros cánceres derivados de la sangre. Bueno, todo eso estaba ahí. Después estaba el quinto piso, que fue donde yo arranqué, donde había de todo. Había pacientes con diferentes enfermedades, posoperatorios de cualquier tipo de cirugía, excepto las de corazón, eso van directamente a unidad coronaria, pero la verdad que estuvo bastante bueno. Tenía un equipo de médicos muy ameno a la mañana y a la tarde, alguno con su personalidad o con algún que otro brote psicótico, pero la verdad que la pasé bastante bien. Y luego estaba el cuarto piso, que era la pesadilla de todos los residentes. Nadie quería tener guardias en el cuarto piso, no porque los médicos fueran malos ni nada, de hecho eran bastante simpáticos, eran muy amigables, la verdad, lo que era el equipo humano era bastante bueno. El tema es que ese piso se hizo famoso por tener casos muy catastróficos o sucesos muy caóticos que pasaron a la historia, y la historia que les voy a contar es uno de esos eventos canónicos. A este paciente lo vamos a llamar Diosito, y ya después van a entender por qué decido llamarlo así. Todo esto pasó como unos 6 o 4 meses antes de que yo ingresara al sanatorio. Este era un hombre joven que comenzó su historia con un problema que tenía en el ojo. Era una persona de situación humilde, vivía en una casa humilde, con un contexto sociofamiliar bastante complicado, y acudía a la guardia en principio porque tenía molestias en el ojo, que gotita, que antibiótico, que no sé cuánto. Por historia clínica, los médicos que lo atendieron dejaron entrever que era una persona bastante inestable, con conductas muy erráticas, que más de una vez tuvieron que pedir a seguridad que lo escoltara a la salida o que estuviesen presentes en el consultorio para que esta persona no hiciese ninguna locura. Parece que lo del ojo fue evolucionando y resultó que lo que tenía era un cáncer en el ojo. Así que bueno, la situación se salió de control y se vieron obligados a internarlo, porque bueno, el cáncer no solamente envenena el cuerpo, sino que como esto va creciendo, va empujando otras estructuras que tenemos en el cuerpo, y eso también como que va jorobando otros sistemas y termina siendo un caos el organismo. Una vez que internaron a este hombre, a Diosito, la cosa se fue poniendo complicada, sobre todo porque esta persona tenía una forma de ser muy complicada. Como les digo, era una persona muy B, no hacía caso, era muy mal educado con el personal, trataba mal a los enfermeros, trataba mal a los médicos, hacía lo que quería, porque cuando se supone que estás internado, probablemente te ponen un suero para pasarte medicación más fácil. Digamos, la medicación que va por vena hace efecto mucho más rápido que si va por pastilla, y por lo general te ponen un suero también para que estés hidratado. Por lógica, no te lo tenés que arrancar, no tenés que hacer ni deshacer nada sin la indicación de un médico, porque puede ser peligroso, te puede hacer daño. Y este hombre no hacía caso a nada, se levantaba cuando quería, se arrancaba la vía cuando quería, trataba mal al personal, insultaba, y obviamente su estado de salud fue empeorando. Eso angustia a cualquiera. Uno cuando tiene una enfermedad grave o siquiera una molestia, por lo general se pone irritable, se pone agresivo, y uno puede descargarse con el resto, aunque el resto no tenga la culpa. Pero bueno, este hombre como que lo tenía totalmente exacerbado, su cáncer iba empeorando, le empezaron a hacer radioterapia, quimioterapia, y el señor no quería colaborar. Cuando los médicos hacían la revista de sala y lo iban a ver, los trataba mal, no se dejaba revisar. Cuando los de laboratorio iban a sacarle sangre para hacer su examen de rutina, no se dejaba pinchar. Si el paciente no te deja hacerle los estudios necesarios para saber cómo está, lógicamente no vas a saber cómo proceder, porque no sabes si podés darle tal medicamento, si podés hacerle tal procedimiento, porque a lo mejor el laboratorio indica que su organismo no está en condiciones de eso. Y si el médico se manda una macana porque el paciente estaba en malas condiciones, pero el paciente no te dejó darte cuenta que estaba en malas condiciones, es un quilombo para todo. El tipo era tan agresivo que pidieron consulta psiquiátrica para que algún psiquiatra lo evaluara y viera si realmente no le patinaba un poquito la cabeza. Y por lo que yo llegué a chusmear en su historia clínica, porque sí, chusmeé un poquito en su historial para poder contarles esto. El chabón básicamente había quedado en la calle, estaba amparado por la justicia o algo así, tenía antecedentes de consumo problemático de sustancias, tenía un hijo y estaba separado de su pareja, pero bueno, no tenía una red de contención apropiada, no tenía una familia que lo cuidara o gente que se preocupara por su bienestar o que hiciese algo por él, pero sí como que disociaba un poquito la realidad, como que no terminaba de aceptar que estaba con un cáncer muy agresivo y que probablemente no la iba a contar, como que no terminaba de procesar bien las cosas y trataba mal a todo el mundo y se desquitaba con el resto del mundo por su situación. No tenía ideas de autoeliminarse, pero era una persona bastante complicada, así que el psiquiatra le indicó medicación para que estuviese un poquito más tranquilo. Pero después parece que se enteraron que el tipo no solo no tomaba la medicación, la escondía, se le daban la pastilla y él no la tomaba, las escondía, sino que encima la cosa empeoró, porque a veces pasa que los pacientes cuando están internados y están en un estado crítico, por algún motivo su cerebro
perro se vuelve loco y justamente se vuelven locos, se salen de la habitación, van corriendo por ahí a los gritos, flashan con que los tienen secuestrados, que los quieren eliminar y cosas así. Eso es algo más común que pasa con la gente mayor. Pero en este caso, con esta persona que ya tenía cierto influjo de sustancias en su organismo, esto fue más rápido, así que en varias ocasiones tuvieron que atarlo a la cama. Sé que suena muy cruel esto, pero créanme, si tenés a un loco gritando por ahí con riesgo de que lastime a otras personas, no te queda más cosa que atarlo. Cuando tu perro está loco, ¿qué haces? Lo atás. No es la opción más humana, pero es lo más práctico y lamentablemente es con lo que se puede, es con lo que se cuenta en un hospital. Y en varias ocasiones tuvieron que atarlo a la cama, le tuvieron que dar algo para que esté más tranquilo, como si fuese un sedante. Creo que a las doctoras mujeres ya no las dejaban ir a verlo porque era muy mal educado, se zarpaba a veces, así que iban solamente médicos hombres para lidiar con él. Y también ninguna enfermera quería estar con él tampoco, porque su conducta fue empeorando. Cuando pensaban que no podía empeorar, lo hacía. Una vez tenía que hacerse radioterapia y a veces pasa que el lugar para hacer radioterapia no está físicamente en el hospital donde uno está internado, así que se contrata una ambulancia para que lo lleve al lugar donde le hacen radioterapia a la hora que le toca, y una vez que terminan lo traen de vuelta donde está internado. Y pasó que a este hombre lo llevaron para hacerse radioterapia y el médico de guardia que le tocaba estar ese día notó que no venía y de repente lo llaman de seguridad diciendo que el chabón se fue solo del lugar donde le estaban haciendo radioterapia, no esperó la ambulancia y volvió al sanatorio por su cuenta. Es como, ¿qué? Había un loco canceroso suelto por la calle y realmente mi superior se quería morir. Hizo volver, tuvo que dejar asentado esto en la historia clínica, que el hombre no hizo caso a los que lo acompañaron y se fue solo. Tuvieron que hablar con el psiquiatra de vuelta porque la medicación no le estaba sirviendo, aparte porque no lo estaba tomando, porque iba cada vez más en picada. Su cáncer estaba avanzando, la medicación no estaba ayudando, el tratamiento no estaba mejorando la situación y el hombre como que se puso en un estado autodestructivo. No solo seguía siendo agresivo, seguía siendo maleducado, sino que encima comenzó como a tener conductas bastante escatológicas. Defecaba en la sala, defecaba en su habitación, se orinaba en su habitación, a veces incluso en la cama cuando lo estaban revisando se defecaba, se hacía encima solo. Este hombre también tenía HIV y no seguía la medicación y hay veces que se arrancaba la vía y salpicaba todas las paredes con sangre infectada de HIV. Es como, y él sabía que era contagioso y aún así es como que no le importaba nada, si alguien se contagiaba o algo, realmente a esta persona no le importaba lo que fuese a pasar. Y lo peor es que las habitaciones de ese sanatorio son compartidas. A su compañero de habitación obviamente lo tuvieron que sacar a otro lado y lo dejaron solo al otro, porque yo no me gustaría, no podría dormir en un lugar sabiendo que mi compañero de al lado, no sé, un día se puede pirar y me puede querer hacer daño. Así que lo dejaron solo en la habitación y el tipo destrozó la habitación. Se hacía en cualquier lado, no limpiaba sus desechos, se ponía a fumar en la habitación a pesar de que le dijeron 1000 veces que no lo hiciera. Básicamente convirtió su habitación de hospital en una villa. Era una villa, por lo que me comentaban mis superiores sobre este paciente. Era imposible entrar ahí, nadie quería entrar ahí, era muy difícil y tampoco lo podían echar porque había quedado en situación de calle, no tenía dónde ir y bueno, era inhumano echarlo así como estaba, más allá de que este hombre no colaboraba para nada. Encima su cáncer le generaba un dolor terrible, así que a cada rato pidiendo calmantes muy fuertes, calmantes que arrancan con la letra M, no sé si lo puedo decir acá en YouTube, pero bueno, pedía cada vez más y cada vez más y cada vez más y llegó un punto en que tenían que tenerlo casi que dormido porque si no era insoportable, era inmanejable. Ya le habían explicado que su estado de salud no iba a mejorar, que lo único que podían ofrecerle era tenerlo cómodo, tenerlo sin dolor y bueno, dejar que la enfermedad avanzara. Esto pasa muchas veces y es importante tener la charla con la persona y con la familia. No es divertido dar la mala noticia de que no podemos resolver esto, lo que podemos hacer es hacer que estés tranquilo para esperar el resultado que ya todos sabemos cuál va a ser. Pero bueno, la verdad con este hombre era imposible razonar, lo único que podían hacer era darle más calmantes para que no jodiera, hasta que un día finalmente partió. Y esto fue, les juro, un mes antes de que nosotros entráramos, o sea, acababa de pasar cuando nosotros ingresamos a ese hospital, a esa sala de internación y bueno, ese fue el final de Diosito. La verdad, una de las leyendas vivientes del sanatorio, hoy día los mencionás y se acuerdan, muchos médicos que se fueron residentes ahí, que tuvieron la desgracia de tratar con él, se acuerdan todavía de ese hombre y tiemblan un poquito. Esto es lo que tiene trabajar en el servicio de salud, trabajar con gente, hay de todo, hay gente muy buena, hay gente nefasta, hay gente que colabora un montón, hay gente que es súper problemática. Está bien que uno como médico no tiene que juzgar,
no tiene que simplemente actuar, curar y consolar y acompañar independientemente de lo que la persona sea en su día a día. Hay veces que es fácil, hay veces que no es muy difícil separar a la persona. La verdad, me alegra no haber tenido que tratar con Diosito porque no habría sabido qué hacer. Ya de por sí, cuando hay pacientes que son muy agresivos a las médicas mujeres o al personal de mujeres, ya sea médica o enfermero o lo que sea, tratan de protegerlas y mandan solamente personal masculino porque en el caso de un mano a mano se pueden defender mejor. No porque nos menosprecien, sino porque creo que simplemente es un acto de consideración y la verdad no me molesta que tomen esa medida. Hay más anécdotas de pacientes que se volvieron históricos en el sanatorio, no porque hayan sido problemáticos, sino porque tuvieron particularidades y bueno, quedaron en nuestros corazones. Y bueno, hasta acá este primer video de esta sección de Dormí como el culo, no me hagan preguntas. Déjenme en comentarios si les gustaría saber más historias y más anécdotas de mi vida como médica. La verdad hay de todo para contar. Uno ríe también para no llorar. En su momento fueron situaciones horribles, pero hoy día uno se termina riendo por lo bizarro que fue todo en ese momento. Como siempre, no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que sean divertidos y nos vemos la próxima. Bye.